Bueno, ahora vamos con nuestro siguiente invitado, si pueden poner por favor la biodata. Vamos con Juan Miguel Galeas, el CEO fundador de Galeas Group, para venir con esta interesante charla de transformación cultural, inteligencia artificial y data para la toma de decisiones. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Juan Miguel Galeas y el día de hoy vamos a hacer una presentación relativa al tema de la IA y la data para la toma de decisiones. Así que cuando gusten podemos iniciar con la presentación. Y es algo importante notar que el título no incluye la palabra digital, porque en el fondo estas tecnologías digitales lo que provocan es una transformación cultural en las organizaciones en las que se involucran. Miren este dato. A la radio le tomó 38 años llegar a 50 millones de usuarios. A la televisión 13. ¿Cuánto tiempo creen que le tomó a Facebook? Las estadísticas muestran que a Facebook le tomó solamente 3.5 años. El teléfono, 75 años. Pero esto no ha sido lo más rápido que hemos visto. Angry Birds. Angry Birds llegó a 50 millones de descargas en 35 días. Y ni qué decir de Pokémon Go. 100 millones de descargas en 25 días. ¿Qué es lo que ha cambiado desde el periodo en que tardaba 75 años en llegar la información, o un producto en este caso, a 50 millones de personas, y que hoy, en 25 días, puedas llegar a 100 millones? Pues en el fondo lo que ha cambiado es la manera como creamos y distribuimos productos. Hemos encontrado un camino nuevo, carreteras nuevas, en este caso, carreteras digitales, como puede ser la Internet, que llegan a lugares digitales, como pueden ser nuestros teléfonos, y que se distribuyen por servicios y productos digitales. Esto es una evolución de nuestro proceso natural de mejorar nuestra capacidad de distribución de productos y servicios y de comercialización. Pero quiero que reflexionen sobre un tema importante. Esta velocidad de cambio que estamos experimentando, ¿cómo afecta a nuestra sociedad? Si yo les decía hace unos 5 años que les iba a mandar un video bailándole a la cámara, probablemente me hayan dicho que eso era algo ridículo. Pero hoy día eso lo tomamos como algo muy natural y es TikTok. Si se dan cuenta, la distribución de las modas hoy día, gracias a las tecnologías disponibles de comunicación, no solo impactan en las herramientas que podemos usar, impactan de manera cultural en las personas y las sociedades. Y de esta manera podemos ver que, por ejemplo, algunos modelos de negocio que se han desarrollado sobre la base de la tecnología actual pueden rápidamente dominar segmentos que fueron tradicionalmente dominados por empresas en las cuales lo importante era la economía de escala. Realmente la economía de escala, que es un concepto que muchas veces se ha manifestado como determinante para que una organización tenga éxito, hoy día queda muy debilitado frente a la manera de desarrollar nuevos modelos de negocio sobre la base de la tecnología existente. Por ejemplo, se creía hace unos no muchos años atrás que nunca se podría hacer que un auto maneje de manera autónoma. Y posteriormente hemos visto que tanto Waymo como Tesla demostraron que estaban absolutamente equivocados. Este camino ha impactado de manera radical en la generación y la aplicación de las tecnologías en la parte productiva. Por ejemplo, esta empresa despidió 90% de sus empleados y los reemplazó con inteligencia artificial. Es una empresa de la India. BMW ya empezó a reemplazar trabajadores por inteligencia artificial en Alemania. IBM dio esta noticia, plantea reemplazar cerca de 8.000 trabajos por inteligencia artificial. Y además, aunque parezca eso sorprendente, hoy día para contratar a una persona, primero piden que haya alguna evidencia que ese puesto no puede ser automatizado. Se estima que en un mes la IA hoy ya está reemplazando a más de 4.000 trabajadores al mes. Y se pronostica que 12% de las empresas va a reemplazar a sus trabajadores con IA. Adicionalmente, se estima que se podrían automatizar unas 30 horas de trabajo en Estados Unidos, 30% de las horas de trabajo solo en Estados Unidos. Cuando se aplica la IA, no es porque sea una moda, es porque logra resultados sorprendentes. Y en este caso pueden ver que Harley Davidson aplicó IA para generación de leads y sus leads se incrementaron en 2.900
30%. Por eso incluso algunos se preguntan si los robots reemplazarán a los gerentes de marketing. Pongan ahí en los comentarios qué creen ustedes. Pues bien, miren este dato. Ya existe un SEO que ha sido reemplazado con IA y no le está yendo nada mal. Esta compañía, NetDragon, es una empresa de videojuegos china y nombró a Tang Yu como la primera SEO robot, en realidad yo diría del mundo, porque no tengo conocimiento que se haya hecho esto antes. Sus resultados han sido bastante buenos. En su gestión de un año, Tang Yu pudo subir en 10% las acciones, el valor de las acciones de su empresa. Y la satisfacción de los trabajadores no decayó, es decir, hizo un muy buen trabajo. Algunos me imagino que estarán así, pero lo importante es no llegar a esto. Yo siempre cuando converso con mis clientes les digo que ya no basta con hacer las cosas mejor. La mejora continua es muy buena, la excelencia es muy buena meta. Sin embargo, ya no es suficiente frente al avance de las nuevas tecnologías y sobre todo cuando una organización busca incorporar nuevos modelos de negocio para aplicar esas tecnologías y competir en una industria. Hoy lo que se necesita es hacer cosas mejores. Me presento rápidamente, soy Juan Miguel Galeas, dirijo una consultora ya más de 10 años en las cuales nos dedicamos a formar equipos para justamente incorporar estas herramientas tecnológicas y a desarrollar proyectos y sistemas completos de innovación. Lo que queremos es justamente co-crear con ustedes el trabajo necesario para que estos objetivos se alcancen con éxito. ¿Qué es Data Science? Data Science es justamente la ciencia en la que se aplica la práctica de los campos de la IA, el Machine Learning y el Deep Learning en un contexto empresarial. Esta ciencia combina matemáticas, estadística, programación especializada, análisis avanzados, inteligencia artificial y aprendizaje automático, con experiencia específica en la materia para descubrir información procesable oculta en los datos de una organización. Esto es muy importante porque uno de los principales atributos del manejo de analítica de datos es que te brinda lo que se denomina insights. Esto es conocimiento oculto en la data que gracias a un análisis se puede descubrir principalmente en forma de patrones. ¿Cuáles son los niveles de estos análisis de datos? Hay 4 niveles principales. El primero es la analítica descriptiva, el segundo, la diagnóstica, el tercero, la predictiva y cuarto, la prescriptiva. Imagínense este caso. Si necesito saber si necesito un paraguas y que una máquina me asesore en esto. Entonces, imagina que quieres recibir una recomendación de la mejor manera de actuar frente a esta situación. Por ejemplo, llevar paraguas o no. Tengo que saber la predicción del clima. Es muy probable que llueva, pero dependiendo de la distancia, tengo que caminar o manejar. Tengo que conocer si la distancia amerita manejar o caminar. Amerita manejar. Pero si yo manejo, entonces todos lo van a hacer. Tengo que saber cuánto tráfico se generará. La recomendación será, no necesitas paraguas, es mejor manejar al lugar, pero sal temprano. En este ejemplo, hemos hecho uso de los 4 niveles de analítica. El primer nivel, el uso de la analítica descriptiva, para saber cuántos días de lluvia ha habido en años anteriores. El segundo nivel, el uso de analítica diagnóstica, para entender las causas y los patrones detrás de los días de lluvia, como la influencia de los fenómenos climáticos o la estacionalidad. El tercer nivel, el uso de la analítica predictiva, para saber que hay mañana un 95% de probabilidad de lluvia. Y el cuarto nivel, el uso de la analítica prescriptiva, para saber que prediciendo que es muy probable que llueva, conociendo la distancia y el tráfico, se recomiende justamente ir manejando y salir temprano. ¿Cuáles son los grandes enfoques del análisis de datos? Son 2, el Business Intelligence y la analítica avanzada. La diferencia es que el primero es táctico, descriptivo y diagnóstico, y el segundo es estratégico, predictivo y prescriptivo. Y justamente hoy lo que hay es un vacío en el conocimiento
justamente de la parte estratégica del uso del análisis de datos. La mayoría que usan datos son relativamente buenos en el trabajo con Business Intelligence. Sin embargo, no muchos líderes, como vamos a ver en unos informes a continuación, conocen del manejo de analíticas avanzadas. Estos dos grandes mundos, el análisis de datos de Business Intelligence y el análisis de datos con analíticas avanzadas, a veces pueden confundirse y muchos pueden creer que es usar herramientas más modernas para hacer lo mismo de siempre, es decir, saber cómo están las cosas. La realidad es muy diferente. Las analíticas avanzadas permiten una toma de decisiones muy informada y es más, automatizar las tomas de decisiones a una velocidad imposible de ser realizada por un ser humano. ¿Cómo decido qué enfoque usar? Si yo quiero estar al tanto de lo que es el pasado y el presente, lo que puedo usar es BI. Si yo lo que decido es ver el futuro, puedo hacer uso de analíticas avanzadas. ¿Qué es una cultura data-driven? Esta es una cultura en la que los datos son las creencias y comportamientos colectivos de las personas, de la organización, que les permite justamente aprovechar los datos para mejorar el rendimiento empresarial. Es esta cultura donde todas las personas son muy conscientes que antes de tomar una decisión, esta debe ser informada sobre la base de datos reales. ¿Cuáles son los beneficios de tener una cultura basada en datos? Un informe de McKinsey dice que las organizaciones basadas en datos pueden incrementar su EBITDA hasta 25%. Boston Consulting dice que la mayoría de las 10 empresas más innovadoras del mundo son justamente empresas que usan los datos. Según Forrester, las organizaciones que usan datos para obtener información para la toma de decisiones tienen casi 3 veces más probabilidades de lograr un crecimiento de 2 dígitos. Un informe del MIT encontró que una cultura basada en datos da como resultado un aumento de ingresos y una mayor rentabilidad y una mayor eficiencia operativa. Y la investigación de la International Data Corporation muestra que las organizaciones obtienen el valor total de sus datos solamente cuando tienen una cultura de datos. Y acá ese es el punto crítico. La cultura es uno de los conceptos más complejos de informar. ¿Cuáles son las culturas de datos en el Perú? ¿Cómo están estos datos? Hay un informe de NTT Data sobre la inteligencia artificial en América Latina. El Perú versus la región se encuentra en una posición, digamos, expectante. Sin embargo, el nivel de confianza de las empresas peruanas frente a las empresas de la región sobre cuál es el potencial del uso de la IA todavía es muy bajo. Hay comentarios como que hoy en el Perú todavía se puede probar la IA sin consecuencias, estamos en fase de experimentación. Hay mucha problemática con el manejo de la data y a limpiarla para sacarle provecho. Y finalmente, sí hay una creencia que la IA estará metida en todos los procesos. Una cultura de datos, ¿qué características tiene? Tiene una estrategia basada en indicadores o KPIs, existe apertura, compromiso y trabajo colaborativo, tiene un fuerte liderazgo de su Chief Data Officer y existe una alfabetización en el uso de datos en toda la organización. Justo un informe muy reciente habla sobre cómo estamos nosotros evaluados en el Perú respecto a los indicadores que nos permiten definir si realmente tenemos una cultura basada en datos. La cultura basada en datos en el Perú está en una posición actualmente aceptable, basado en los indicadores. Sin embargo, hay algunas oportunidades de mejora. Las empresas más grandes sí están muy basadas en datos, sin embargo, las pequeñas realmente lo usan muy poco. Y en especial los rubros que destacan en el uso de datos es energía, petróleo y gas y servicios financieros. La cultura de datos en el Perú, por ejemplo, como pueden ver acá, tiene un principal problema en la parte de la capacitación y la formación de los analistas de datos para los empleados. Ahí está la brecha principal que podríamos identificar en el uso de datos en el país. ¿Qué es lo que ocurre? Según McKinsey, la principal debilidad de las organizaciones que están intentando usar los datos es que sus líderes no tienen una profunda comprensión de lo que es analítica avanzada. Y además, cuando forman sus equipos de datos, estos no están integrados con el negocio. Es decir, hay silos, hay como islas. ¿Cómo aplicamos la cultura de datos en el e-commerce? Podemos aprovecharla
de manera transversal, pues afecta todos los aspectos relevantes del negocio. Una estructura bien analizada, por ejemplo, del e-commerce, tanto en atracción, interacción, conversión y fidelización, podría brindarnos las siguientes herramientas. En atracción, podríamos hacer publicidad personalizada analítica. En segmentación de audiencias, también podríamos aplicar analítica. En generación de contenido, podríamos usar IA generativa. En generación de imágenes y productos, IA generativa. Y en estrategias de marketing basadas en IA, también podríamos usar la analítica. En la parte de interacción, podemos usar recomendaciones de productos, búsqueda visual y por voz, chatbots y asistentes virtuales, realidad aumentada y virtual para visualización de productos y generación de respuestas naturales para chatbots y asistentes de voz, sumado al análisis predictivo de ventas. En la fase de conversión, podríamos aplicar segmentación de clientes, optimización de precios, análisis predictivo, generación de datos sintéticos para entrenamiento, y en la parte de fidelización, personalización de la experiencia del cliente, predicción de la demanda, optimización de niveles de stock. En el caso de Amazon, por ejemplo, podemos ver este uso que le ha brindado los siguientes beneficios. Las recomendaciones de productos aumentaron 29%. La experiencia de compra de Amazon mejoró en 68%. Los tiempos de respuesta de servicio de atención se redujeron en 40%. Y las campañas de correo tuvieron una apertura más alta, 18%, y una tasa de conversión de 22% adicional a lo que realizaban. Y en la parte logística, la ubicación estratégica del inventario se vio muy beneficiada con el uso de tecnologías de datos. La tecnología avanzada y la IA la usaron para gestionar el inventario, con lo cual lograron que más del 74% de los pedidos en Estados Unidos se enviaran desde centros regionales, evidenciando el éxito de la estrategia. Con esto lograron mejorar la experiencia del cliente. Y finalmente, ¿cómo podemos crear una cultura de datos? Primero, necesitamos manejar un amplio liderazgo y compromiso y visión. Segundo, tener una adecuada infraestructura y sistema de datos. Tercero, tener capacitación y alfabetización en el uso de datos. Cuarto, manejar transparencia y comunicación. Quinto, un proceso de toma de decisiones basados en datos. Y sexto, las consideraciones éticas, sobre todo, muy importantes cuando se trabaja con data y analítica. Además, sumar mejora continua. Haciendo un cierre final, podemos decir que hay un cambio de bases tecnológicas, que el Power BI o el BI permiten análisis táctico de pasado y presente, la IA permite un análisis estratégico de futuro, estos análisis brindan beneficios en la mejora de la experiencia, calidad y costos, la cultura de datos es necesaria para aprovecharla, está el hábito, en la cultura de datos es el hábito de usar la analítica y la estrategia para tomar decisiones en toda la organización, la generación y gestión de los datos es lo que más recursos y esfuerzo consume, y finalmente, implementarla es un proceso de arriba a abajo. Permítanos a nosotros ayudarlos a desarrollar una cultura de IA y data en su organización. Muchísimas gracias. Si te interesa ver más videos como este, suscríbete al canal de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico y activa la campanita para no perderte el siguiente.